Nos encontramos ya en el capítulo 24 y ya nos quedan 24 al capítulo 27, 3 capítulos más y terminamos este libro que hemos estudiado durante todo este tiempo maravilloso. En este capítulo 24 vamos a leer del versículo 10 al versículo 23 el castigo o el pecado de blasfemia. Es el tema de nuestra conferencia en esta tarde. El pecado o el castigo por la blasfemia. Levítico 24, versículos 10 al 23. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. El hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. A los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal, ha de restituirlo. Mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, vamos a ir descubriendo que nos vamos a ir elevando en diferentes niveles. Cuando eres un estudiante de primaria, solamente entiendes las sumas, la multiplicación, pasas ya, creo que ya en 6º año les enseñan raíz cuadrada, después pasas al álgebra, historia universal, logaritmos, ecuaciones matemáticas. Pero en primero y en segundo o tercer año de primaria, tú no vas a entender, se te va a hacer algo en chino. No vas a entender logaritmos, mucho menos ecuaciones. No es porque estén mal hechas las ecuaciones, sino simplemente porque tu capacidad de comprensión no es lo suficientemente elevada ni desarrollada para entender un nivel matemático que necesitas ir comprendiendo a través del tiempo. Lo mismo pasa con los niños. Cuando éramos niños, dice 1 Corintios 13, pensábamos como niños, juzgábamos como niños, hablábamos como niños. Cuando vamos creciendo, nuestra capacidad de comprensión del mundo que nos rodea va aumentando y vamos desarrollando un lenguaje mucho más elevado. Pasa exactamente lo mismo con la Biblia. Entramos a la Biblia, a un pasaje como este, y ¿qué es la primera impresión? ¡Ah, caray! ¡Qué feo! ¡Qué drástico! ¡Qué cruel! Matar a una persona a pedradas, y sobre todo que Dios mande que la maten. ¿Que acaso Dios no es misericordia? ¿Que acaso Dios no es un Dios de amor? ¿Que acaso Dios puede tener ese corazón? ¿Ves? Cuando tú te enfrentas con este tipo de enseñanza, choca tu mente contra algo.
como que comienzas a rebotar porque no puedes entrar al otro nivel o subir al otro nivel de comprensión. Pero el hecho de que tú no comprendas y que según tu juicio se te haga algo muy cruel para ser Dios, o porque Dios puede estar a favor de la pena capital, tú necesitas pasar al segundo y al tercer nivel de comprensión para poder entender. Esto requiere entendimiento espiritual. Y el entendimiento espiritual es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo a las personas que han pasado el primer año con 10, el segundo año con 10 o 9 o 10, el tercer año con 8, 9 y 10, y que van pasando de año en año, calificados y certificados por el Espíritu de Dios. ¿Qué les quiero decir? Vamos rápidamente al libro de Hebreos capítulo 5 para comprenderlo. Esto es importante antes de poder enseñar lo que la Biblia nos enseña acerca de los caminos de Dios. Ese Dios que necesitamos conocer y que necesitamos amar y que necesitamos comprender. Dice en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 12, versículo 11 en adelante, que el apóstol Pablo tenía muchas cosas que enseñar. Y dice Hebreos 5, acerca de esto, tenemos mucho que decir, ¿y qué dice a continuación? Difícil de explicar. Ustedes no se imaginan qué difícil va a ser para mí, en este momento y en esta conferencia, tratar de explicarles los caminos de Dios con respecto a la pena capital. Difícil de explicar, o sea, es muy fácil que un maestro tenga una lección que compartir con sus discípulos, pero es difícil tratar de explicárselos. La palabra explicar significa expandir. Es como tomar un trozo de carne y hacerla así, pero así, machacadita, para a un bebé darle, a una persona, un niño de 3 o 4 años, darle pedacito por pedacito, porque si le das un pedacito así, lo atragantas, lo empachas y se puede hasta ahogar. Y hay cosas en la Biblia que empachan. Hay cosas en la Biblia no entiendo lo que estoy leyendo. ¿Cómo puede ser esto posible? Tranquilo, paciencia, sereno moreno. Difícil de explicar, y se nos da la razón, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. O sea, yo voy a explicar en esta mañana una área de los caminos de Dios. Pero muchos de ustedes que se han hecho tardos, que tienen ya 4 o 5 años en Cristo y no se han graduado de primero de primaria, no han purificado sus vidas, no han consagrado sus vidas, no pueden entender. Una persona necesita, para poder entender, pureza. Dichosos los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Y aquí la pobreza espiritual está relacionada con la humildad espiritual. Entonces es importante la pureza de nuestro corazón. Es importante la motivación de nuestro corazón, por lo cual queremos aprender. Muchos se acercaban a Cristo. A ver, si tú eres el Cristo, dinos, el bautismo de Juan, ¿qué es esto? Y a ver, dinos, esta mujer acaba de ser sorprendida en adulterio, la ley dice que la matemos. Las personas que se acercaban a Jesús, se acercaban a preguntarle para tentarlo, con una motivación equivocada, por lo cual no pudieron jamás entender. En Mateo 13, Cristo les dijo, tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, y el corazón se ha endurecido, para que no entiendan, ni vean, ni comprendan. Pero se volteó Jesús, y a sus discípulos les dijo, a ustedes, vengan para acá. Hizo una separación de los discípulos, de los duros de corazón, y les dijo, a ustedes les es dado entender los misterios del reino de Dios.
Entonces, no a todos les es dado el entender las cosas profundas de la Biblia, por cuanto, dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, el ABC de la palabra de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta mañana vamos a partir un bistec y muchos se van a atragantar. Otros que han crecido lo van a asimilar, lo van a masticar y lo van a digerir. Pero otros, vuelvo a repetir, versículo 13, participan todavía de la leche porque son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque son niños. Pero el alimento sólido es para quienes, para los que han llegado a un nivel que se llama madurez. A mi hijo de 12 años no le puedo dar las llaves del coche, simplemente porque es irresponsable y inmaduro a esa edad. A los 15, 18 años me tiene que demostrar la madurez, su responsabilidad, sus buenas calificaciones, para que yo le pueda entregar y revelar cosas que solamente las personas maduras pueden recibir. Los maduros son los que por el uso tienen ejercitados los sentidos entre el bien y entre el mal. Regresemos al Levítico e iniciemos nuestro estudio. El que tenga oídos, que oiga. Había una ley en Israel que gobernaba el juicio para la persona que se acercaba a Dios de la manera correcta. Dios dijo, la persona que se acerque a mí se tiene que quitar sus chanclas mugrosas, sudorosas, polvorosas y sucias. Porque la persona que se acerque a mí tiene que entender que mis terrenos, donde yo vivo, el medio ambiente que me rodea, se llama santidad. Moisés, quítate tus zapatos. Cuando comiences a pisar mis terrenos, despójate de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Cuando nosotros entendemos esto, que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos en sus términos de Él, comenzamos a limpiarnos todos los días y a tener comunión con Él, y antes de acostarnos, desarrollar el hábito. Bendito Padre, lávame. Le dije una grosería a mi esposa, tuve este mal pensamiento, tuve un trato inadecuado con mis empleados, hice esto, hice aquello, y la sangre de Cristo nos limpia, y nos va limpiando, y nos va limpiando, y vamos, ¿qué pasa cuando nos vamos limpiando? Vamos alcanzando la madurez. Es imposible alcanzar la madurez sin limpiarse. Es imposible seguir arrastrando los pecados de hace una semana, hace un mes, hace 3 meses, y seguir creyendo que podemos graduarnos a la secundaria de Dios. La persona que no se acercaba a Dios de la manera correcta y en su lugar blasfemaba su nombre, era puesto bajo pena de muerte. Lo que sucede a continuación es muy interesante. Un hombre se encuentra peleándose con otra persona, y mientras estaban los dos agarrándose de las greñas, uno de ellos, de hijo de una madre israelita y de un egipcio, ¿se acuerdan que cuando salieron del Éxodo, muchos egipcios se les pegaron a los judíos, se circuncidaron, Éxodo 12, y formaron parte del pacto del pueblo de Dios? Muchos egipcios. Aquí se casó un egipcio con una judía, tuvieron un hijo, y el hijo se agarra a trompadas con el otro muchacho, y en lo que se están agarrando, la otra persona, mientras se pelea, maldice y blasfema el nombre de Dios. Como consecuencia, había un grupo de personas viendo el pleito. Tomaron al muchacho y lo trajeron a la presencia de Moisés. Ahí Moisés no tenía todavía instrucciones
hasta este momento qué hacer con una persona que maldijera o blasfemara el nombre de Dios. Lo único que Moisés sabía es que en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero no decía qué castigo habría para la persona que tomara en vano o blasfemara o maldijera el nombre de Dios. Entonces Moisés lo puso en la cárcel. Y mientras el muchacho estaba en la cárcel, Moisés le pidió a Dios que le dijera qué deberían hacer con esta persona que había cometido este pecado. La principal lección de este incidente, en primer lugar, en esta tarde, es que blasfemar y maldecir el nombre de Dios es un pecado gravísimo. Blasfemar y maldecir el nombre de Dios es un pecado gravísimo. Miren ustedes rápidamente en 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento. Versículo 3. 1 Corintios 12:3. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie que tenga al Espíritu Santo, nadie que sea cristiano puede maldecir a Jesús. Nadie. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que se nos dice en el Nuevo Testamento que un cristiano ya no puede cometer este pecado. Si tú conoces a un cristiano que maldiga el nombre de Jesús, es imposible, no es cierto que es cristiano. Pero va a la iglesia, no importa que vaya a la iglesia. Pero que lo bautizaron, hay muchos bautizados que van a estar en el infierno también. El bautismo no te salva, ¿verdad? Es solamente una evidencia de tu salvación. Pero la única forma que tú demuestras que tienes al Espíritu Santo es que tú bendices el nombre de Jesús. Alabas el nombre de Jesús y el cristiano ya no puede maldecir el nombre de Dios ni el nombre de Jesús. Regresamos al Levítico y vamos a comenzar a ver la raíz etimológica de la palabra blasfemar y de la palabra maldecir. La palabra blasfemar que se usa aquí en Levítico 24 es nagado, N-A-Q-A-B chica, nakaf, N de nana, A, G de gárgara, A de Armando, B de Víctor, nagaf. Y mire lo que significa. Esta palabra significa hacer un agujero, horadar, marcar como cuando alguien se tatúa, o marcar como cuando alguien ponía un anillo y le ponía un sello a un documento marcándolo como de su propiedad. Esto es lo que significa literalmente blasfemar. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Que en el mundo espiritual, cuando una persona blasfema el nombre de Dios, está agujerando, está haciendo un hoyo. Sus palabras atraviesan ciertos niveles o dimensiones espirituales que no podemos percibir con nuestros 5 sentidos, y estas palabras llevan un poder. Y el poder que llevan estas palabras son el veneno más grande que puede existir para contaminar a las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a ver ahorita a continuación que las personas que estaban alrededor de los que lo oyeron maldecir, tenían ellos que ser lavados del mismo pecado del muchacho. Vamos a ver la gravedad de esto y lo vamos a ir comprendiendo. Repito, el Señor me tiene que ayudar para que les explique esto. La persona que maldice la Biblia en Proverbios, el poder de la lengua, tiene la vida y la muerte. El poder de la vida y de la muerte está en las palabras. La Biblia le da una importancia tan grande a las palabras, cosa que para nosotros pasa desapercibido. Ay, chamaco menso, cara de
de topo, eres un bruto, o mi mamá me dijo que no me casara contigo porque no eres para nada, este chamaco nunca va a hacer nada, es un baboso, nunca va a crecer, y sáquese de aquí. Todas estas palabras que hablamos son palabras maldicientes. Maldicientes. Cuando tú hablas de una persona hiriendo su reputación, se llama calumniar. Y dice Santiago 3 que las palabras incendian el infierno. Y esas señoras, ¿verdad? Y también hombres, ¿verdad? ¿Cómo estás, comadrita? Bien, ¿ya supiste? ¿Ya viste el vestido de la pastora? ¿Y viste la corbata que traía el pastor? ¿Y viste la cosa de la verdad? ¿Y viste al hijo de tal que hizo la cosa? Y todas estas conversaciones que son para criticar, lastimar, menospreciar, hacer menos a cualquier persona de la que tú hables, son palabras que llevan el poder de la muerte. Son palabras de maldición. Ahora, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué Dios nos dice que es tan grave? Porque esas palabras que salen de nuestra boca para hablar mal, para herir la reputación, para calumniar, para criticar, se nos regresan. Escupes y sacas el veneno y no sabes que como un boomerang te va a regresar, y el daño y la muerte que tenían por objeto causárselo a otra persona por lo que dijiste, a ti será a quien se lo cause. Vamos a ver en Primera de Pedro 3 esta verdad. Primera de Pedro 3:10. Ya estamos subiendo a otro nivel de comprensión. Ya están comenzando a entender, ¿verdad?, que no es solamente blasfemar. Estamos viendo profundamente las implicaciones y las consecuencias en el mundo espiritual. Dice en Primera de Pedro 3:10. Fíjate, cuando tú vienes aquí a Primera de Pedro y lees, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Fíjate, tú puedes venir, yo he leído esto muchas veces, pero cuando comencé a profundizarme en el estudio de las palabras y de las implicaciones tan hondas que tiene escarbando la Biblia y rascando la Biblia y estudiando la Biblia, y descubres esto, es como un petróleo que sacas, ¿verdad?, y que te bendice. Cuando yo leí esto, después de 300 veces que lo había leído tal vez, llega el momento, como en esta mañana, el Espíritu Santo nos toca y lo entiendes. Dice aquí que, pregunta, ¿quién de ustedes quiere que le vaya bien en la vida? Tendrías que estar loco, ¿verdad? Este jueves, por cierto, allá en el sur, en la iglesia del sur, estábamos orando por los enfermos y se acerca un muchacho y me dice, ¿no sabes quién soy yo, verdad? Le digo, no. Me dice, yo soy el Cristo. Así me dijo. Asústame, Ptolomeo, le dije. Inmediatamente, ¿verdad?, me di cuenta de qué cosa. De que esa persona que yo tenía enfrente de mí no estaba en sus 5 sentidos. No puede estar en sus 5 sentidos. Y actuaba normal, como si nada, y estuvo entre la iglesia. Al final hizo una decisión, cuando llamé a recibir a Cristo, recibió a Cristo. No sé qué tan real haya sido, ¿no? Pero qué persona tan lastimada y qué poder tan grande espiritual capturó su mente. Para así, ¿no sabes quién soy? No, yo soy el Cristo, me dijo. Le dije, ¿por qué me soy el Cristo? Me dice, porque yo padecí igual que Cristo. Y yo tengo la verdad también como Cristo. Entonces nos damos cuenta cuánta gente en la vida hay tan lastimada de esta manera. Pero fíjense lo que dice aquí la Biblia. Si queremos que nosotros podamos prosperar, que me vaya bien en la vida, que mi negocio prospere, que mi matrimonio prospere, que tenga yo éxito en todas las cosas, todo lo que yo quiera en la vida que me bendiga está relacionado con las palabras que todos los días
hablo. Increíble. Tú puedes decir en esta tarde, yo creía que le dije a Dios, Señor, ¿por qué me va tan mal? Yo no robo, soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposo, soy honrado, pago mis diezmos, pero a lo mejor tienes una boca de tiburón. A lo mejor eres una persona que no puedes estar con otras sin criticar, chismear, herir, calumniar a otros. Y cuando una persona no entiende el poder de las palabras y el daño que te hace hablar mal de la gente, entonces vas a comenzar, estoy seguro, desde esta lección, desde este día, a fijarte en lo que sale de tu boca. Jesús llegó a un grado en el Nuevo Testamento que dice, el que le diga fatuo a su prójimo, fíjense lo que dice Jesús, es culpable del infierno. ¿Fatuo? ¿Qué es eso de fatuo? ¿Qué quería decir Jesús detrás de esto? Tiene que haber otro nivel. Jesús, no puedes comprender en ese nivel qué significa. Tenemos que estudiar toda la terminología de lo que estamos estudiando para entender las palabras de Jesús. Cualquiera que diga fatuo, y vamos a ver que la palabra maldecir, escuchen, es la palabra hebrea kalal, con Q, kalal, que significa hacer menos a alguien, despreciar a alguien, tomar a la ligera a alguien. ¿Qué es maldecir? Llegar con un bolerito, ¿verdad? Quítese de aquí. A tu sirvienta, ¿verdad? Tratar así a la gente, a un niño, a cualquier persona, hacerla menos, despreciar a cualquier persona o tomar a la ligera a cualquier persona. Cuando Jesucristo dice, cualquiera que le diga fatuo a alguien, está diciendo Cristo, cualquiera que considere a su prójimo menos que él, es culpable del infierno, porque yo vine a darle dignidad y valor a los seres humanos. Creo que hasta ahorita vamos bien, ¿verdad? Vamos entendiendo, poco a poquito, cortando la carne. Blasfemar es decir palabras que lleven el poder de la muerte. Pero cuando las palabras van dirigidas al Creador, al Sustentador, al Dios omnipotente y amoroso que dio su vida en una cruz por nosotros, no tiene perdón. Es el nivel más bajo al que un ser humano pueda llegar. Blasfemar y maldecir el nombre de Dios. Ahora, el hecho de que actualmente por todos lados oímos la manera como la gente en el cine, en las películas, en el radio, en los periódicos, maldicen, se ríen de Dios, se burlan de Dios y hacen burla del cristianismo con vulgaridad, no hace que el pecado de la blasfemia sea menos grave. Ahorita es increíble la forma como por todos lados observamos blasfemar el nombre de Dios, la burla del nombre de Dios. En el versículo 12 al 14 de Levítico 24, el pecado es reportado, lo ponen en la cárcel, es traído a Moisés, y entonces dice la Biblia, y Jehová habló a Moisés diciendo, versículo 14, Levítico 24, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Cuando nosotros, como en este momento, estamos comenzando a entender la importancia y el cuidado que le debemos dar a nuestras palabras, por las consecuencias futuras que estas palabras nos pueden acarrear, es lo mismo que un varón comprende cuando comete adulterio. Dice en Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto
Ahí está, de entendimiento. Fíjense lo que dice Proverbios 6:32-33. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. En otras palabras, los hombres, como no entienden las consecuencias tan gravísimas que es engañar a una esposa, o una esposa engañar a su esposo, como no lo entienden, lo hacen. Y lo hacen a la ligera. Ya la secretaria, ya era el burrote, ¿verdad? Como el que va el guayadero, dice la Biblia. Y se dejan ir por la finta y con cualquier muchacha que les mueve tantito las faldas, ahí van detrás, sin entender que echarse el clavado, como el tigre de Santa Julia, irse tras faldas y tras una mujer que no es ajena, corrompe su... No se imagina el daño. Esa esposa que Dios te dio, ese hombre que Dios te dio, dice la Biblia que somos uno. Y que el daño que yo le haga a ella, me lo hago a mí. Efesios 5, porque nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. El daño que yo le hago a un cristiano, se lo hago a Cristo, porque ese cristiano forma parte del mismo cuerpo que yo formo. Hablar mal de un hermano cristiano, hablar mal de una hermana cristiana, estoy hablando mal de mi Señor, porque es hijo y es hija de mi Señor. Entonces, cuando una persona entiende que la fidelidad en el matrimonio es la base de la felicidad futura y de la bendición, ya no te irías tan fácilmente tras cualquier falda. Porque ¿qué cosa? Ya entendiste. Ya lo tienes aquí, y ya aprendes a refrenar tus pasiones y a darte cuenta que las tentaciones tenemos el poder del Espíritu para vencerlas, y las tentaciones son oportunidades para probar nuestro carácter de parte del cielo. Y así tienes que entender lo mismo en esta lección, las palabras, lo que estamos hablando. El mismo Dios le dice a Moisés el juicio: saquen al joven y apedréelo la congregación. Pero fíjense lo que dice el versículo 14. Y los que le oyeron, pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Después, todos los que lo oyeron blasfemar a este joven deberían de poner sus manos en la cabeza de este muchacho. ¿Por qué o para qué? El acto de poner las manos sobre la cabeza del muchacho simbolizaba ante los ojos de Dios la remoción de su culpa. O sea, en el momento que las personas oyeron eso que oyeron los contaminó. Es tan poderoso el poder de las palabras de maldición que cuando tú oyes a alguien maldecir, tú tienes que lavarte con la sangre de Jesucristo. Cuando tú estás con tu comadre o con tu cuñada y te está contestando porquería y media, y te está contando cómo se acostó con su amante, o cómo tu compadre se acostó con su amante, después de que tú oyes eso, después de que viste ese programa, después de que viste esa película, necesitamos lavarnos y purificarnos con la sangre de Cristo, porque sin que nos demos cuenta, se nos pega. Y ahí te vas a tu casa y te acuestas y viste una película con escenas feas y no le pides perdón a Dios y no te la lavas, en tu mente subconsciente queda eso pegado, impregnado en tu espíritu. Por eso es que los cristianos, cuando estamos oyendo groserías y vas a la casa de tu familia, no importa que sea tu familia o que sea mi familia, y mi cuñado comienza a maldecir y decir groserías, con permiso, me voy. Ahí sí, muy santito, dime lo que quieras. Mis hijos y mi esposa, menos mis hijos, tienen el derecho de estar oyendo groserías, ni de su padre, ni de su madre, ni de sus tíos, ni de sus abuelos.
¿Por qué? Porque yo soy el varón, el sacerdote de mi casa, y mi responsabilidad es cuidar a mi familia, soy el pastor de mi rebaño, que no los contamine. Ahora entendí en esta mañana, 27 de octubre, que las palabras que la gente habla contaminan a mis hijos y contaminan a mi esposa y me contaminan a mí también. Y tenemos que cuidarnos de toda contaminación. Así como cuando una persona hace ¡Achú! Sin que se tape la boca ni se voltee, sino que de una forma agresiva aviente millones de microbios y bacterias a todos los que están en un cine o en una iglesia. Tú entras a un elevador y o alguien aquí en la iglesia y eso está invisible en el aire y te llega y te contagia del virus de la gripa. Es una falta de educación gravísima estornudar sin ponerse algo en la boca. ¿Por qué? Porque avientas, ¿verdad? Andas ahí contaminando y envenenando a la gente con tus mugreros que traes ahí en la garganta. Así es el mundo espiritual. Las palabras salen y no las vemos, pero llevan un poder. La Biblia dice que tienen poder las palabras. Llevan poder de bendecir o de maldecir y se meten y entran a mi vida y entran a mi corazón. Y hay palabras que tú le dijiste a tu esposa hace 7 años, eres una buena para nada, que ahí se quedaron y la marcaron por 10, 20 años. La Biblia nos revela el poder de las palabras. Esto es importante notar a los ojos de Dios. Las personas que oyen las blasfemias, las personas que oyen groserías, las personas que ven algo en el cine con sus ojos, que oyen, es tan culpable como la persona que las dijo. ¿Y por qué? Porque las oíste. Pero yo, no era mi intención oírlas, comenzó a blasfemar. Ok, si no fue tu intención, límpiate. No fue mi intención que alguien eructara y estornudara y me cayeran los microbios, pero aunque no haya sido mi intención, me contagiaron de gripa. ¿No es verdad? ¿Y yo qué culpa tengo para que te dé gripa? Pues es que aunque no tengas culpa te contagiaste. ¿Qué tienes que hacer? Si alguien estornuda, tápate y voltéate. Cuídate de la catarata que te está levantando esa persona. Lo mismo espiritualmente. Necesitaban que la culpa les fuera quitada. Al poner las manos sobre la persona, se identificaban en la culpa y la culpa les era quitada. Ahora dice el versículo 15 al 16 que Dios les advierte, a los hijos de Israel hablarás. Y diles, cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así al extranjero como al natural, si blasfemare el nombre, que muera. Dios, al principio de la creación, Génesis 9, versículo 6, le dijo a Noé, el pecado entró al hombre, se contaminó la raza humana, vino un diluvio, se murieron todos. No fue Campeche y Yucatán, todos se los tragó las aguas en el diluvio. ¡Ay, que Dios tan falta de misericordia! Lo vas a entender ahora. Noé se salva, desciende la arca en los montes Ararat, que están entre Turquía y Rusia, geográficamente, y baja Noé y comienza a poblar un nuevo mundo. Lo mismo que va a pasar en el milenio, va a ser renovada la ecología y vamos a entrar a poblar un nuevo mundo. Noé, al salir de la arca, Dios le instruye y le dice, Noé, quiero que entiendas lo siguiente y enséñalo a tus hijos y a todos los seres humanos que de aquí en adelante poblarán la tierra. El que mate a alguien, el que derrame sangre de alguien, su sangre será derramada. En Génesis 9:6, Dios instituye la pena capital contra los crímenes humanos. Número 1, Dios no nos da a nosotros como individuos la prerrogativa de quitarle la vida a nadie. Cuando Dios dice en Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás, no está contradiciendo la pena capital, porque la palabra matar en Éxodo 20:13 es la palabra hebrea rat-saj, con R, rat-saj, que significa matar
o asesinar con premeditación, alevosía, ventaja, venganza u odio. Cuando dice Dios no matarás, está diciendo no asesinarás. Es la palabra correcta, porque en el castellano matar involucra quitarle la vida a alguien, pero tú puedes quitarle la vida a alguien en la guerra. Tú puedes quitarle la vida a alguien en defensa propia. Tú puedes quitarle la vida a alguien por imprudencia. Y eso no es matar. Se califica en el Código Penal de México como matar u homicidio en imprudencial o en defensa propia. Y los cargos, de acuerdo a los jueces, son menos que el que mata con premeditación, alevosía, ventaja, por venganza u odio. Entonces nos damos cuenta que no es el hecho de quitarle la vida a alguien, sino el motivo por el cual se lo quitaste. ¿Me vas entendiendo? ¿Puede un cristiano ir a la guerra? Sí. ¿Por qué no está matando? Sí. ¿Y qué no dijo Dios que no matarás? Sí. Entonces, así una vez un estudiante me agredió en una universidad. A ver, señora, ¿qué dice la Biblia? ¿No matarás? Sí. Entonces la guerra, ¿puede un cristiano? Le dije, sí. Me dice, ¿no está contradiciendo lo que dice matarás? Le dije, no está contradiciéndolo, porque matarás en el Éxodo, los 10 mandamientos es matar con premeditación, alevosía y ventaja, y Dios condona matar por defensa propia, imprudencia, o por cuando una persona lo requiere hacer en el caso de un homicidio o de un agravante en contra de tu familia. Haz de cuenta que estás en tu casa y tú trabajas en la policía. Hace ratito vinieron aquí una persona y me dijo, Armando, ¿puedo trabajar de guarura? Fíjate la pregunta que me hicieron, ¿puedo trabajar de guarura? Me acaba un ejecutivo, venía con su esposa, el muchacho, en el primer y segundo servicio, y me dice la esposa, y le dije, sí, puedes trabajar de guarura, le dije. Y dice la esposa, ay hermano, pero va a tener que tener una pistola. Le dije, sí, mientras la pistola que tú tengas tenga un permiso del gobierno, tú estás bajo la ley. Y si eres honrado y no hay ningún problema en que tú trabajes de guardaespaldas, de policía federal, de soldado o en cualquier lugar, mientras respetes y estés debajo de la ley. Mientras no uses la charola para poder ser prepotente y abusar de tu autoridad. Pero el cristiano puede trabajar, puede ser agente del Ministerio Público, claro que sí. Puede ser juez, claro que sí. Puede ser policía y tener una ametralladora, claro que sí puedes. Nada más que no la uses para agarrar a todos y matarlos así. Entonces tenemos que entender esto. Entonces Dios no está en contra de que nosotros usemos las armas si son para aquello para lo cual se destinan como una guerra. Y viene a México, nos asalta un país y me llama el gobierno mexicano a reclutar a todos los jóvenes y que vaya, agarra tu fusil y vas a la guerra y vas a matar a los chinos, pero vas a decir, chino cara de sope, y lo vas a agarrar así con la bayoneta, ¿verdad? Y ya le vas a hacer de 3 tiros y otras más, como que no. ¿Por qué? Porque ahí ya denotarías qué cosa. Exactamente. Entonces, si vas a matar, ¿verdad? Vas a tener que disparar cuando estés agrediendo, pero en tu corazón no va a haber odio para disparar, y es lo que Dios ve. A Dios no le interesa quitarle el rifle a una persona, sino el odio que hizo que jalara el gatillo. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que odie es culpable de homicidio. ¿Ves? ¿Qué es lo que Dios ve? La intención del corazón detrás de nuestras acciones. Ahora bien, Dios le dice a Noé, el que le quite la vida a una persona, que pague con su vida. Vean, hermanos, la sabiduría de Dios. Está demostrado que ningún sistema penitenciario ha funcionado en la historia de la humanidad. No es verdad que una cárcel rehabilite a nadie. Cuando alguien le quita la vida a otra persona, miren ustedes lo que dice la ley. Vamos a ver todas las agravantes. Premeditación, alevosía, ventaja, y con todo, el Señor planeó el asesinato de su esposa o el de tal persona y lo mató y lo asesinó con todas las agravantes de la ley, homicidio en primer grado. 50 años de cárcel. Ok, vamos a poner 85 años de cárcel. Vamos a irnos más largo, cadena perpetua. Pregunta, ¿ustedes creen que una persona que pase 50 años en la cárcel va a pagar
con esos 50 años la vida que quitó? O sea, ¿la vida humana vale el confinamiento de otro ser humano por determinado tiempo? Este es el mensaje que Dios quería enviarnos. Si tú le quitas la vida a otra persona, quiero decirte algo. Esa vida que tú le quitaste, la vas a pagar con tu propia vida. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Tú le robas la televisión a alguien, aquí en México, llegan, agarran al ladrón y lo meten a la cárcel. ¿Y a mí qué me importa que lo metieron en la cárcel? Yo quiero que me paguen mi televisión. Secuestraron y pagamos 25 millones y agarraron los secuestradores. Yo quiero mi lana, que me la devuelvan. Esa persona estando 30 años de allá no me va a recobrar los 40 años que me quitó de mi dinero del secuestro. Entonces, esto es lo que Dios nos quiere decir. Si tú le robas a alguien la televisión, justamente delante de Dios, esa persona tiene que entrar a la cárcel. En la cárcel tiene que trabajar y ganar dinero para pagar, si costó 2,000 pesos la televisión, cuando gane los 2,000 pesos en la cárcel, en una semana o en 15 días, que con ese dinero le compre otra televisión, le devuelve su televisión y entonces el delito está saldado. Y la persona se quedará contenta. Y cada vez que esa persona se roba un coche, va a tener que ir a trabajar para pagar ese coche. Ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, animal por animal. Solo detrás de las leyes de Dios se encuentra la equidad y la justicia. Las cárceles están llenas de ladrones, de secuestradores, de asesinos. Te han robado, a una muchacha la violan. Imagínense esto. Un hombre que viole a una menor de edad. ¿Saben ustedes el daño emocional y traumático psicológico que esa niña tiene por toda su vida? ¿Con cuánto crees que se puede pagar ese daño? ¿Con cuánto crees que se puede pagar ese daño? Con nada. Pues ahora que lo violen también él en la cárcel. Aunque lo violaran a él 10 veces, no pagaría el daño que le hizo a esa niña. Esos delitos merecen la pena de muerte. A los ojos de Dios. Los delitos que no pueden ser restituidos con nada. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Dios con la pena capital? Que cuando alguien mate a otra persona, sepa que una vida solamente puede pagar con la vida. Dios, al instituir la pena capital, está demostrándonos la grande valía y dignidad que Él le dio al ser humano. Que la vida de un ser humano no puede ser compensada con nada que se pueda hacerle a esa persona en ningún lado, más que pagando con su propia vida. Es lo que dice Levítico 24:16. Al extranjero como a natural, blasfemando que muera, el hombre que hiere, versículo 17, de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. Cuando nosotros venimos a estas profundidades de la palabra de Dios, y le pido a Dios que muchos de ustedes hayan entendido la escala de valores que la Biblia nos presenta, que va más allá de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Yo creí que quería ser un Dios de amor. Cuando nosotros no entendemos que el Dios que hizo el universo es soberano para poder llevarse a cualquier persona que Él creó de la forma que a Él le convenga y lo vea conveniente. Dios es el único que puede disponer de nuestras vidas y decir cómo puede una persona irse a la otra vida. No nosotros, porque no somos dioses. Dios entonces, como individuos, nos prohíbe matar y vengarnos y hacer justicia, pero Dios le entrega al Estado, a los gobiernos civiles, la prerrogativa de la pena capital. Israel, vayan y maten a los cananitas. Pero dice, no matarás, Éxodo 20:13. Te lo estoy diciendo a los individuos. El Estado tiene el derecho, resguardado por la ley, de infligir la pena capital. Ahorita el tema más grande y controversial que existe es que el presidente Bush es cristiano. ¿Y cómo puede el presidente Bush ser cristiano y mandar matar a Hussein?
y decir que va a bombardear Irak. Hace 4 días entraron como 70 guerrilleros chechenos, una provincia del sur de Rusia que tratan de independizarse de Moscú. Se metieron a un teatro en Moscú y secuestraron a más de 900 personas. Pusieron bombas por todos lados, se pusieron explosivos por todos lados y le mandaron un recado a Putin, el primer ministro de Rusia: si tú no liberas a tal y tal persona, si tú no sacas a tus soldados de Chechenia, y si tú no haces esto y aquello, vamos a comenzar a matar a una por una de las personas como rehenes. En 1970-72 más o menos, las Olimpiadas se celebraron en Alemania, en Múnich. Y una liga de secuestradores internacional, terroristas llamados 23 de septiembre, irrumpieron en la Villa Olímpica de los atletas judíos. Secuestraron a toda la delegación de los israelitas en la Villa Olímpica en Alemania y le mandaron un recado a Golda Meir, que en aquel tiempo era la primera ministra de Israel: si tú no liberas a tal y tal persona. Y Yasser Arafat era el jefe de este grupo de secuestradores. Si tú no liberas a tal y tal persona, vamos a matar a los atletas olímpicos. Desde 1970, en esa época, en los 70, Golda Meir estableció un principio que lo han adoptado la mayor parte de los países y que es cruel, pero necesario. No negociamos con terroristas. Que los maten. Si ellos hubieran accedido y hubieran liberado y hubieran dado lo que los terroristas les pedían, entonces se hubiera debilitado el brazo de la justicia y hubieran comenzado a crecerse y amenazar y matar más gente. Es necesario o es mejor que mueran unos pocos y no los muchos. Desde entonces los terroristas jamás han hecho un secuestro para amenazar a Israel, porque Israel tiene en su política y en su constitución: nunca negociaremos, aunque secuestren a un kinder con 500 niños, no hacemos negocio con ustedes. Y Putin hizo lo que tenía que hacer. Hoy en la mañana lo vi llorando, pidiéndole perdón a Rusia. Le dije a mi esposa: no tiene por qué pedir perdón. Él hizo lo que tenía que hacer. No podía negociar con ellos. Que hubo víctimas, 90 rehenes muertos, ni modo, pero se salvaron 820. Víctimas siempre tendrá que haber, pero imagínense que él hubiera accedido a sus demandas. Gracias a Dios, mataron a todos los guerrilleros, o a todos los terroristas. Esta es la ley que está imperando en el mundo. Bush tiene el conocimiento que Irak está lleno de armas biológicas y químicas. En los 90, Hussein puso de rodillas casi al mundo entero. Si ustedes no se hincan, el petróleo lo controla en el Medio Oriente. El papá de Bush, en aquel entonces presidente de Estados Unidos, formó una coalición de 27 países. Y se fueron contra Kuwait y sacaron a Hussein de Kuwait y gracias a Dios liberaron el Medio Oriente de que se chantajeara con el petróleo al mundo entero. En aquella época entró Japón, entró Europa y entró casi todo Norteamérica. ¿Por qué? Porque sus intereses estaban siendo afectados por el petróleo y a ningún país le convenía que un hombre los chantajeara con el petróleo. Han pasado aproximadamente 12 años y este hombre vuelve a hacer lo mismo. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el dinero? ¿Y quién tiene las armas para hacerlo? Estados Unidos y Norteamérica. Pero a los demás países ahorita no les interesa porque no están siendo amenazados ellos. Pero después del ataque del 11 de septiembre, Estados Unidos tenía que reaccionar con violencia contra los terroristas. Y tratar de perseguirlos y traerlos a la justicia. Además se sabe que Al-Qaeda y los principales terroristas están escondidos en Irak y Hussein está en relación con ellos. Está demostrado por el Mossad, la inteligencia secreta de Israel, por Scotland Yard, la inteligencia secreta de Estados Unidos, y la CIA, la inteligencia secreta de los americanos. Está comprobado logísticamente que ahí se encuentran los terroristas. Se tiene que desarmar a ese hombre porque él no va a cambiar, él va a hacer otra cosa peor. ¿Qué hizo Hitler si lo hubieran desarmado en 1938? Cuando Chamberlain llegó y le dijo a Churchill, pues dice Hitler que no va a atacar a nadie, y al año siguiente atacó Austria y Polonia, jamás hubiera tenido la Segunda Guerra Mundial. Pero la historia, dijo el escritor,
nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Pero el mundo está imperialistas, yanquis, qué feo, Bush cara de armadillo, Bush esto, no puede ser cristiano si va a la guerra, porque la gente, qué cosa, no entiende lo que está pasando, pero tú eres cristiano, tú eres hijo de luz, tú tienes que tener otro concepto de las cosas que suceden alrededor, para que no vayas con la borregada y con los periódicos y los medios de comunicación que están en contra de todo lo que dice la palabra. Dios quiere que renueves tu mente y que pienses ya, porque los pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos. Y si no llegamos a esa madurez y a ese nivel de entendimiento, te quedarás en primaria y en kindergarten durante toda tu vida. Y eso se llama vivir sin discernimiento espiritual. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Si nosotros nos justificáremos, nos condenaría nuestra boca. Te damos gracias, Señor, porque aquí el camino de Dios es excelso. ¿Qué enseñador semejante a Dios? ¿Quién le puede decir a Dios lo que haces está mal? ¿Quién le puede decir te has equivocado? Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Oh bendito Padre, ¿es sabiduría contender contra ti? El que disputa con Dios, responda. Tú nos has mostrado cosas nebulosas a nuestro intelecto limitado y a nuestra razón finita, con tu Espíritu Santo y tu revelación. Bendito sea, Señor, porque nosotros no podremos invalidar tu juicio, ni condenarte a ti para justificarnos nosotros, porque tú eres más sabio que nosotros, aunque nosotros no te entendamos. Tu justicia es justicia y es verdad, y tu justicia y tu verdad se encuentran siempre. Padre, gracias, porque día a día estás renovando nuestras mentes, ayudándonos con la guía del Espíritu Santo a comprender tus caminos y a poder decirte qué grande eres. Porque detrás de todas tus razones, de tu boca hay sabiduría, y detrás de todos tus consejos hay compasión y misericordia, porque tú quieres que nos vaya bien en la vida, y los secretos de la vida solo los conoces tú. En esta tarde, si hay alguna persona que quiera entregarle su vida a Jesucristo por primera vez, arrepentirse de sus pecados, y tal vez personas que han contendido con Dios, tal vez tú eres uno de ellos, que has creído ser más sabio que Dios. Tu orgullo y tu soberbia te han hecho criticar al mismo Dios y blasfemar a Dios. ¿Sabes algo? Hay perdón en esta tarde en la sangre de Jesucristo. Si tú te arrepientes en esta tarde, Dios te lava con esa sangre preciosa. Y Él te invita a que vengas a la cruz para abrazarte y perdonarte y convertirte en una nueva criatura. Si alguien en esta tarde quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, dile estas palabras ahí desde tu lugar: Señor mío y Dios mío, he sido un necio, una tonta de querer discutir contigo y alegar y argumentar contigo cosas que yo mismo ni entiendo. Ahora entiendo que tú eres más grande que mis pensamientos, y que si quiero saber algo, tú me lo vas a enseñar. Yo no lo puedo comprender por mí mismo, por mí misma. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa, porque no había entendido que necesito ser fiel en mi matrimonio. No había entendido que las palabras que yo hablo llevan el poder de destruirme, a mí, a mi familia,
o de bendecirme. Gracias por hacerme entender tantas cosas que yo no sabía, pero que en la Biblia las he comenzado a aprender. Creo que tú moriste en la cruz, Jesús, y pagaste por mis pecados, y te pido en este momento que me laves, me perdones y me hagas una nueva criatura, en el nombre de Jesús. Amén.